En el video de hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de analíticas que podemos hacer en una empresa. También vamos a ver que según el tipo de analítica podemos asociar este tipo de trabajo a un rol o a unas herramientas. Así que para explicar mejor los tres tipos de analíticas más populares, les voy a compartir mi pantalla, así lo vamos viendo uno a uno. Bueno, primero seguramente la mayoría conozca lo que es la analítica descriptiva. Bien, la analítica descriptiva lo que va a hacer es entender lo que sucedió en una empresa, qué es lo que pasó y cómo lo hace utilizando datos históricos. Los datos históricos son los datos del pasado de una empresa. Si una empresa recolecciona datos hace 4 años, porque es la información que tenemos, más allá que la empresa quizás tenga 20 años, pero hace solo 4 años que recolecta, bueno, los datos históricos son esos datos de 4 años. Si la empresa recolecta hace 20, van a ser de esos 20. O sea, los datos históricos son los datos de los distintos años que fue acumulando una empresa del pasado. Y lo que va a hacer es identificar tendencias y patrones y describir justamente lo que pasa en una empresa. Esto es lo más sencillo y lo podemos asociar con el rol, por ejemplo, de Business Intelligence o incluso análisis de datos en la parte de descripción. Si hacemos, por ejemplo, un EDA, un análisis exploratorio de los datos. Un ejemplo de este tipo de analítica va a ser una tienda, por ejemplo, minorista, o sea, una tienda que vende productos y que quiere analizar las ventas del último año para poder identificar qué productos se vendieron más y en qué épocas del año. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente analizar las ventas del último año o de varios años para ver qué productos son los que más vende esta tienda minorista, y así decidir qué va a comprar de stock para la siguiente temporada. Entonces descubre que, por ejemplo, los juguetes son los que más se venden en diciembre y le va a ayudar a planificar el stock o el inventario para su temporada. Entonces, esta tienda minorista quizás hasta ahora las compras que hacía de stock para el año que viene las hacía en base a intuición o a lo que creía que vendía más. Y eso genera en las tiendas minoristas algo contraproducente que hace que se queden con stock a fin de año. Eso genera muchas pérdidas. Entonces nosotros simplemente mostrándoles los datos de cuáles son los productos que más venden o por qué y asociarlos con diferentes tendencias o entender mejor sus clientes, qué edad tiene, dónde viven, esta persona puede tomar mejores decisiones en cuanto al stock y quedarse con menos pérdida a final de año. De verdad que uno de los grandes problemas que tienen las tiendas minoristas, sobre todo las que son tiendas locales, no tanto las e-commerce, es acumular stock y tirar todo ese dinero. Bien, vamos a pasar al siguiente caso, analítica predictiva. Lo que va a hacer la analítica predictiva es utilizar modelos estadísticos y técnicas de machine learning. Bien, ¿para qué? Para poder predecir futuros resultados basándonos en datos históricos. Entonces, la predictiva va a predecir, va a utilizar modelos estadísticos. Entonces aquí ya estamos hablando de personas que están en data science, son científicos de datos o analistas de datos que hacen analítica más avanzada y utilizan técnicas de machine learning y estadística para predecir futuros resultados. Aún así se basan en datos históricos. Lo que hacen es, como en la analítica descriptiva, basarnos en datos históricos de la empresa. Para poder hacer esto sí que tenemos que tener acumulado varios años de la empresa, porque así predice mejor resultados. Y con esos datos históricos ya no vamos a describir lo que pasó, sino vamos a predecir lo que puede pasar. Bien, ejemplo. Una compañía de seguros va a utilizar datos de clientes como la edad, el historial de accidentes, el tipo de vehículos que usa, para predecir la probabilidad de que un nuevo cliente presente un reclamo. Ustedes saben que los seguros pierden mucho dinero con las primas, con los accidentes, entonces los seguros se quieren asegurar de que vos justamente no seas un cliente riesgoso, o sea, sí podés tener un accidente, pero ellos pierden dinero con cada uno de esos accidentes. Entonces a ellos les va a ayudar a ajustar las primas de seguro en función del riesgo que estiman para cada cliente. Entonces, si esta compañía de seguros utiliza datos históricos que tiene de clientes de muchos años, por ejemplo, qué clientes son los que más accidentes han tenido, qué características, qué ingresos, o sea, no solo los datos demográficos de ese cliente, dónde vive, la edad, es el género, todo eso, sino además datos del cliente como qué ingresos tiene, si tiene estudios o no, o sea, datos extras que nos puedan decidir, o sea, historial de antecedentes, el tipo de vehículo que tiene esa persona. Con todos estos datos
pueden crear un modelo para poder predecir resultados de qué probabilidad hay o no de que esa persona tenga un accidente. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que el Vol Seguro, según tus características, te da una prima más cara o más económica. Vieron que, por ejemplo, en España, solamente por ser menor de, creo que son 25 o 26 años, la prima, o sea, lo que tenés que pagar por un seguro de coche es mucho más caro. Solamente porque, uno, sos más joven, porque según ellos, si sos más joven, tenés más riesgo a tener accidentes. Y dos, también por los antecedentes que tenés. Entonces, eso aumenta tu prima. Entonces, no es que el seguro es igual para todos, sino que depende de algunos factores. Entonces, la compañía de seguro podría utilizar analítica descriptiva para justamente predecir y mejorar las primas que cobra y así también perder menos dinero. Siempre los objetivos aumentar los ingresos o disminuir los costos. Y por último tenemos la analítica prescriptiva. ¿Qué es lo que va a hacer la analítica prescriptiva? Bueno, va a ir un paso más allá de la predictiva y va a sugerir acciones específicas para optimizar resultados futuros. Acá lo que estamos haciendo en la predictiva es predecir en base a una probabilidad, decir, bueno, hay un 80% de que pase X cosa. O sea, acá lo que nos da como resultado es una probabilidad, un porcentaje de acierto sobre ciertas acciones. Sin embargo, la prescriptiva nos sugiere acciones que van a poder optimizar un resultado. Entonces, acá utiliza ya modelos más complejos y simulaciones para recomendar decisiones. Acá estamos, seguramente también en la prescriptiva, estemos hablando de científicos de datos, ingenieros de machine learning, etcétera, que ya están hablando de analítica avanzada. Para mí, la descriptiva es la analítica de datos normal, y luego tenemos la analítica predictiva y la prescriptiva son analíticas avanzadas porque vamos a utilizar estadística, modelos, programación para hacer estos modelos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la predictiva? Sugiere acciones específicas para optimizar resultados. O sea, siempre estamos buscando que se optimice un tipo de resultado. Entonces va a crear modelos para simular y recomendar. Por ejemplo, una empresa de logística que emplea analítica prescriptiva para optimizar sus rutas de entrega. Entonces, basándose en datos de tráfico, de tiempos de entregas anteriores y de disponibilidad de los vehículos, el sistema, o sea, este modelo va a sugerir la ruta más eficiente para minimizar costos y tiempos de entrega. Otro ejemplo de analítica prescriptiva es Netflix, que te recomienda películas en base a tus gustos o preferencias. Eso que hace que optimicemos, que nos guste más la plataforma y que vengamos más a Netflix y que lo sigamos pagando. O sea, siempre estamos buscando optimizar. Entonces, acá, por ejemplo, una empresa de logística, basándose en datos de tráfico del momento, o sea, tendrá que conseguir los datos del tráfico como en Google Maps, viendo los tiempos de entregas anteriores o históricos que tienen su base de datos y qué disponibilidad de vehículos hay en ese momento. O sea, acá sí que necesitamos ser una empresa basada en datos, porque tenemos que tener datos en tiempo real para poder hacer esto. O sea, por eso también hay una evolución. Las empresas más pequeñas empiezan por descriptiva, una vez que tienen esta parte cubierta, pueden ir a la predictiva y así ir avanzando. O sea, no podemos empezar en un negocio que nunca aplicó ninguna estrategia de datos, hacer analítica prescriptiva, porque capaz que ni siquiera está recolectando datos, ni siquiera tiene los datos que necesita para hacer recomendaciones. Entonces, siempre hablamos de analíticas prescriptivas cuando estamos hablando de empresas más grandes, más evolucionadas. Entonces, lo que va a hacer es justamente el sistema sugerirle una ruta eficiente al conductor para minimizar costos y tiempo de entrega. Entonces, en lo que es toda la parte de logística y rutas, sobre todo también en Uber, en Cabify y en todas estas empresas de transporte, cada desplazamiento adicional es un gasto adicional para el conductor y para la persona. Y así optimizamos los tiempos con esto. O sea, se pierde mucho dinero en pérdidas en las rutas, en tiempo, etcétera. Y a veces si el vehículo está parado, al pasajero no le cobra más dinero, porque está detenido, pero el que pierde es el conductor o la empresa, por ese vehículo estar parado por tráfico. No es que te cobra por tiempo, te cobra por kilómetros. Entonces necesitamos optimizar esos kilómetros como empresa. Bien, y esto sería un poco las diferencias de los tres. Cuando hablamos de descriptiva podemos hablar Business Intelligence o análisis exploratorio de datos, el EDA, para poder explorar nuestros datos, hacer, por ejemplo, diferentes técnicas para entender qué es lo que pasa. Luego, en predictiva vamos a estar prediciendo un hecho y en prescriptiva sugiriendo acciones. Y con esto terminamos lo que es el video. Simplemente explicar la diferencia entre las tres. Sepan que
en mi caso pongo más foco en la descriptiva, pero en empresas más grandes se puede hablar de predictiva o prescriptiva. Por eso yo cuando hablan de Big Data o Machine Learning o cosas más avanzadas, a veces les digo, no, es que el 70% de las empresas ni siquiera está acá, ni siquiera está hablando de esto. Entonces sí, podemos aprender Machine Learning, podemos aprender prescriptiva, pero saben que hay menos empresas avanzadas a ese nivel. Pero aún así es importante que entiendan estas tres diferencias. Así que espero que les haya gustado este video y los veo en el siguiente video.